¿Me pueden escuchar? Y también díganme porfa si se ve la pantalla que acabo de comenzar a compartir en este momento. Se puso un poco la... Ya, ahora sí, no sé por qué no se estaba compartiendo. Ya, genial, muy bien. Vamos a comenzar la clase. El tema que tenemos que desarrollar es lo último que será evaluado. Y bueno, lo que será evaluado en la PC, ¿no? Que es vibración libre amortiguada. Sí, exactamente, eso. Así que si quieren descarguen este PDF, ya está en el Blackboard. Voy a darles un minuto para que lo descarguen, porque como es bastante largo, creo que va a ser de ayuda que lo tengan con ustedes. Ok, yo creo que ya estamos bien. Entonces, veamos este problema. Dice, luego de hacer un análisis sísmico del pórtico del eje 1, del esquema presentado, se decide ubicar un muro de corte con medidas 0.2 por 1.2 en el eje D. Se conoce que la amplitud del sistema se reduce en un 25.5% luego de cada ciclo y que la estructura completa 10 ciclos en un segundo. Entonces voy a ir llenando una tablita con los datos. Entonces, el muro, nos dicen que el muro de corte, 0.1. No, ¿cómo era? 0.2 metros por 1.2. Ahora sí. Se conoce que la amplitud del sistema se reduce en un 25.5% luego de cada ciclo y que la estructura... Okay, reducción de amplitud, podemos decirle de esa manera, 25.5%. Luego de cada ciclo, la estructura completa 10 ciclos en un segundo. ¿Qué dato es ese? ¿Qué dato es ese que nos está dando el problema? ¿Qué quiere decir 10 ciclos en un segundo? Voy a mutear mi cel, disculpen un ratito, mientras ustedes van pensando en eso. Ya. La frecuencia, ¿no? Claro, la frecuencia. 10 ciclos en un segundo es la frecuencia. 10 Hz. Voy a ponerle unidades. Pongamos metro por metro. Ok. ¿Qué más nos dice? Módulo de elasticidad del concreto. 2.2 por 10 a la sexta. Es 6, mejor, para que sea más resumido. Y E del acero es de 2.1 E7. El arrioster está conformado por dos barras de acero de 1 pulgada de diámetro. Diámetro arriostre, 1 pulgada. Y la altura de un piso es de 4 metros. Estamos haciendo el ejercicio 2 por si acaso. Entonces la altura, 4 metros. Muy bien. Uy. Con respecto a las condiciones de borde, se sabe que el elemento vertical del eje... Ojo, este es un problema, es como les comenté la semana pasada, ¿no? Estos problemas son académicos, nada más. Es decir, por eso nos están viendo solo hacer el análisis de un pórtico, ¿no? Sería un poco extraño hacer el análisis solo de un pórtico en una estructura real, ¿no? Así que recuerden que esto es igual solo un problema académico. Ok, con respecto a las condiciones de borde, se sabe que el elemento vertical del eje B y C es empotrado en la base, ahí está mal escrito, que el eje A es simplemente apoyado. De izquierda a derecha considera que la primera viga es infinitamente rígida, la segunda tiene una rigidez intermedia y la última entre C y D es infinitamente flexible. Las columnas de azul, ok, entonces azul 0.3
metros por 0.35 metros. Rojo, 0.45 metros por 0.55 metros. Verde, 0.32 metros por 0.4 metros. Y las vigas tienen un peralte de 0.45 por 0.2. Muy bien. Nos dan la posición inicial, 0.04 metros, velocidad inicial, 1.6 metros por segundo. Listo. Ok. Ya estamos. En primer lugar, calculamos la rigidez lateral. Nos piden analizar solo el eje 1 y que coloquemos un muro de corte aquí. Entonces, denme un instante que voy a copiar una imagen de otro salón para no usar tiempo de la clase en dibujar. Denme un momentito, por favor. Ahora sí. Ya está. Ok, entonces este es el pórtico que nos piden analizar. ¿Cierto? Nos dicen que coloquemos un muro acá, que esta viga es infinitamente rígida, que esta tiene una rigidez intermedia. Ok, entonces escribamos eso, ¿no? E por I es igual a infinito. En este caso tenemos solo E por I. Y acá tenemos E por I es igual a 0. Lo primero que nos piden calcular es la rigidez lateral. Casi siempre es el primer paso. ¿Cómo calcularían la rigidez lateral de esta estructura? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Alguna idea? Según lo que vimos la semana pasada, ¿cómo se analizan las estructuras cuando nos dicen que tienen una columna infinitamente rígida o una viga infinitamente rígida, una viga? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Alguien recuerda de lo que vimos la semana pasada? ¿Qué es lo más básico que les pueden tomar, no? Justo lo que les había comentado. Exactamente, se utilizan las ecuaciones, o sea, básicamente se suma lo de cada columna, ¿cierto? En este caso, ¿cuál sería la de la primera columna? ¿13i o 12i? Es un poco confuso, ¿no? Tal vez porque nos dicen que la viga es infinitamente rígida, pero tenemos un apoyo simple. Entonces, lo que ustedes tienen que analizar básicamente es cuántos grados de libertad no restringidos tiene esa columna. Además del desplazamiento lateral, ¿no? Básicamente, cada vez que tengamos un giro permitido, lo que pasa es que la semana pasada vimos, ¿dónde están ustedes? Acá. La rigidez lateral de este elemento es exactamente la misma que si el elemento estuviese al revés. Es lo mismo, matemáticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, la rigidez lateral en el primer caso del problema que estamos evaluando ahorita es 13i sobre L al cubo. La siguiente, ¿cuál es la rigidez lateral del elemento que sigue? 12. ¿Afecta en algo esto?
tengamos una viga con una rigidez intermedia acá. No, ¿cierto? No afecta en nada, porque la viga de la izquierda ya mantiene ese nodo totalmente rígido. Entonces acá, 12. Listo. ¿Qué de esta columna? ¿Qué de la columna de color verde? ¿Cuál será su rigidez lateral? Porque esa viga aporta rigidez, pero no es infinitamente rígida. Correcto, se tiene que hallar el KL de la viga y de la columna. Es el ejercicio de la semana pasada, ¿no? Esto es lo que planteaba el ejercicio de esta semana, el de la semana pasada. Para aquellos que sí realizaron o aquellas que sí hicieron este problema, es algo parecido. En este caso, tenemos que incluir esta rigidez en el análisis. ¿Por qué? Voy a hacer un dibujo aquí al costado y vamos a eliminar de la vista todo aquello que no afecte a esta columna. Por ejemplo, esto no va a afectar. Esta columna no afecta al comportamiento de esta estructura. Esto estaba como empotrado, ¿no? Entonces podemos colocar un apoyo más o menos de este estilo, porque se desplaza lateralmente, ¿cierto? Esa es la condición del problema, pero no se desplaza verticalmente y tampoco gira. Entonces supongo que esto es un apoyo como de ese estilo, ¿no? Como que puede desplazarse, pero no puede girar, ¿no? Creo que así es el dibujo, ¿no? Esta viga de la derecha afecta el comportamiento, la azul, afecta el comportamiento de la viga de color negro y la columna de verde. ¿Qué dirían ustedes? No, no, porque es infinitamente flexible, sí, correcto, Carlos, es infinitamente flexible, entonces no aporta nada, ¿no? Y como consecuencia, el muro de corte tampoco. Entonces nos quedamos con esto. ¿Ok? Nos quedamos con esto de acá. ¿Cuántos grados de libertad no restringidos tiene esta subestructura? 2, ¿sí? 2, muy bien. Exactamente, 2. Entonces, 2, este sería 1. ¿Y el segundo cuál sería, Yamila? Primero es el desplazamiento lateral, claramente. El giro, ¿no? Entonces, es por esto que tenemos que trabajar con matrices. Porque ese giro no es totalmente permisivo, o sea, no es totalmente permitido. Hay un aporte de rigidez, hay un aporte de rigidez de la viga que restringe el valor del giro que puede haber ahí. Como consecuencia, esto es como un pórtico de una sola columna, ¿no? Si podemos decirlo de esa manera. Entonces tenemos que usar matrices. ¿Ok? Tenemos viga de color verde, columna de color negro. Voy a bajar esto. Estamos analizando el pórtico 1. ¿Cuál es la inercia que utilizaremos en el pórtico de color verde? En el pórtico, en la columna de color verde. Si estamos analizando el pórtico 1, ¿cuál será la inercia que utilizaremos para la columna de color verde? Ok, muy bien. Los que han respondido están totalmente en lo correcto. Un pórtico, nosotros afirmamos, o sea, nosotros hacemos, nuestra hipótesis de análisis es que el pórtico da rigidez solo.
Por eso es que la semana pasada analizamos esto por pórticos, ¿no? Como para dar cuenta de que el pórtico A aporta en Y, el pórtico B aporta en Y, el pórtico C. Es básicamente lo que ustedes hacían en análisis pseudotridimensional. ¿Recuerdan? Analizaban todo pórtico por pórtico. Algo parecido se podría decir que estamos haciendo acá. ¿Ok? Entonces, ok, analizamos el pórtico en la dirección X. Como consecuencia, esta dimensión se eleva al cubo, ¿cierto? 0.32. 0.32 por 0.40. Entonces, inercia de verde es igual a 0.32 al cubo por 0.4. Uy, sobre 12. Sale 1.092267 menos, bueno, mejor voy a poner por 10 por si alguien no entiende la notación. Listo. Luego tenemos la inercia de la viga, que eso es bastante obvio, ¿no? Peralte se eleva al cubo. ¿Cuáles son las dimensiones de la viga? 0.45 por 0.2. 0.45 al cubo por 0.2 sobre 12. Esto sale 1.51875 por 10 elevado a la menos 3 metros a la cuarta. Listo. Lo que nos faltaría sería la altura de la columna. El problema nos decía que era 4 metros. Y la longitud de la viga, que en este caso es 5 metros. ¿No? El problema nos dice de eje a eje, ¿no? 5 metros. Entonces, matriz de la columna, necesitamos los términos 12i sobre la altura del cubo al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto sale de estos términos? ¿Me podrían decir? 12 por 2.2 por 10 a la sexta por 1.092267 por 10 a la menos 3 sobre 4 al cubo. 450. 450.56. El siguiente sería por 4 sobre 2. Y el último, 2402.99. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien podría confirmar eso? Ok, genial, gracias. Ok, entonces podemos armar la matriz, solamente armamos aquellos términos que me interesan, 450.56, 901.12, listo. Ahora pasemos a armar la matriz de la viga, términos 4i sobre L, es el único que necesitamos. Uy, 4, ahí está, 4i sobre L. 4 por 2.2 por 10 a la sexta por
1.51875 por 10 a la menos 3 sobre 5, 2673. Entonces acá puedo armar la matriz de rigidez. Esto no me interesa. Este sí, este no, este no, este no, este no, este sí, 2673. Como consecuencia, la matriz de grados de libertad no restringidos es igual a es igual a 450.56, 901.12, 901.12 más 2673. Entonces, ¿les parece si les dejo a ustedes un par de minutos para que calculen la rigidez lateral? Pueden usar el método que quieran, pueden utilizar matrices, pueden utilizar los ángulos, lo que a ustedes les parezca más conveniente. Si alguien tiene alguna consulta sobre cómo calcularlo, me pasa la voz. Sí, cierto, cierto, es verdad. 2400, gracias por la corrección. 2402.99, listo, ahora sí. Tienes razón, Carlos. Ok, entonces hagan el cálculo, por favor. ¿Alguien lo tiene? Tienen que evaluar, porque, o sea, yo les he comentado que no me parece muy práctico utilizar la ecuación, ¿cierto? O sea, no me parece muy práctico utilizar K11 menos K12 multiplicado por K22 a la menos 1 por K21. Sí, esto yo les he comentado que no me parece en lo absoluto práctico. Porque incluye el cálculo de una inversa, la inversa de una matriz, y la verdad es que nadie se acuerda cómo calcular eso, ¿no? Pueden usar esto, pero el problema con estas es que um, solo puedes guardar 3 matrices en la memoria, y ahí tienes 4 submatrices, ¿no? K11, K12, K2, K1. No sé, no es mi estilo, no me parece muy práctico, pero a la vez, si nos ponemos a pensar, estos no son matrices, ¿cierto? O sea, yo sé que lo que se puede hacer es calcular el valor de teta y a partir de ahí resolver, ¿no? Como hicimos la semana 1 y 2. Sin embargo, en este caso es fácil, porque son números, ¿no? No hay matrices. Todos son números. Entonces, quizás en este caso es más conveniente utilizar esta ecuación. ¿No les parece? Entonces, KL, ¿cuánto sería? ¿Alguien podría poner la ecuación en el chat que tendríamos que utilizar?
Voy a poner una encuesta para saber cómo en qué estado están, si no yo puedo continuar. Ok, 290. ¿Podrías escribir la ecuación? Ok, hay gente que está calculando. Ya, ok, como hay gente que está todavía calculando, voy a dar un rato. Pero ya tenemos dos resultados. Carlos y Kevin han llegado al mismo valor, así que hay altas posibilidades de que se esté bien, ¿no? Puedes hacer eso también, ¿no? Exactamente, puedes hacer como Ceci acaba de plantear y podrías, calcular teta, ¿no? El giro, 1 por 450 más teta por 901. Sí, perfectamente, podrías hacer eso. O puedes usar de frente esta ecuación, ¿no? Que es básicamente lo mismo, ¿no? 450 punto, uy, ahí no debería estar escribiendo acá. 450.56 menos 901.12 dividido entre 2402.99, o la inversa, ¿no? La inversa de un número es la fracción, ¿no? Como 1 sobre dicho número, más 2673 por 901.12. Y esto es lo que sería el giro, ¿cierto? Voy a acomodarlo de otra manera. Ahí está mejor. Eso sería el giro, ¿no? Entonces podríamos también plantearlo de esta manera. Y esto sale 290.61 toneladas de fuerza. Algo muy importante al momento de armar las matrices es, o sea, al momento de que ustedes hagan estos cálculos, es que siempre la rigidez lateral les va a salir menor al número que está acá de amarillo. Porque es una resta, ¿no? Sé que suena un poco obvio, pero darse cuenta de ese detalle puede ayudarlos a cometer errores. Si hacen el cálculo y les sale 500, no, hay algo que tiene que estar mal. Y a la vez tiene que ser mayor que 3i sobre L al cubo. Porque eso es lo mínimo, ¿no? 13i sobre L al cubo es lo mínimo que puede tener para el caso en el cual la viga fuese infinitamente flexible. Entonces nuestra rigidez lateral tiene que encontrarse en ese rango. Ok, ya estamos. Entonces hemos calculado la rigidez lateral de esta columna y de esta viga. Ahora nos falta la rigidez lateral de la columna azul. Voy a ponerlo por acá para no mover mucho. Rigidez, la inercia de la columna azul sería 0.3 al cubo por 0.35 sobre 12. Sale 7.875 por 10 elevado a la menos 4, ¿cierto? Porque la columna azul también está alineado en su eje débil. Entonces ya está. En este caso podemos sumar esto para no hacer dos operaciones por separado. Entonces esto sale 15, ¿no? 15i sobre L al cubo. 15 por 2.2 por 10 a la sexta por 7.875 por 10 a la menos 4 sobre 4 al cubo, 406.05. Listo. Ya tenemos la inercia de azul. ¿Qué falta? El muro de corte, ¿cierto? Rigidez lateral columna. Voy a poner acá rigidez lateral del muro. T 0.2
L es 1.2, no, 1.2 y H es igual a 4. Por lo tanto, la rigidez lateral es una ecuación conocida, no la voy a escribir. 2.2 por 10 a la sexta por 0.2 sobre 4 por H4 sobre L 1.2 elevado al cubo más 3 por 4 sobre 1.2 sale 2782.2. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto, ok. Y luego toca la rigidez lateral de la riostre, para lo cual necesitamos lo que ya antes ya habíamos llamado base, que es esta distancia, 4 metros. La altura es igual a 4 metros, por lo tanto, la longitud de la riostre es 4 raíz de 2, ¿sí? Por lo tanto, la rigidez lateral. Voy a escribir esta ecuación. 2.1 por 10 a la 7 multiplicado, me faltó el área, no tengo que calcular el área por acá. Área, pi cuartos, multiplicado por el diámetro, 0.0254 cuadrado. ¿Dónde sale esto? 5.067 por... Me olvido que no puedo mover con eso. 5.067, ajá. Metros al cuadrado. Entonces aquí tenemos esto sobre la longitud, que es 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, multiplicado por el coseno de 45 al cuadrado, ¿no? Listo. ¿Cuánto sale esto? Recuerden que tiene que estar en sexagesimales, ¿ok? Sale 940.51. Ajá. 900. Entonces ya está todo, ¿no? La rigidez lateral total sería 940.51 más 2782.2 más 406.05 más, lo que me salió acá abajo, 290.61. ¿Es suficiente espacio o estoy? No, estoy excediendo un poquito. A ver, voy a mover esto, vamos a acomodarlo un poco. Está. Y eso también lo voy a poner un poco a un costado. Para después pasárselos, ¿no? Y que se vea que entre lo mejor posible en una hoja A4. Ya, ya estamos. Entonces, la rigidez lateral total
es igual a lo que escribí, 940.51, 2782.2 más 406.05 más 290.60. ¿Cuánto sale esto? 4419.37. Muy bien. Entonces, por fin, ya calculamos la rigidez lateral. El problema es vibración libre amortiguada, ciertamente, porque nos dicen que el desplazamiento se reduce en cierto porcentaje. Por eso es que nos piden el coeficiente de amortiguamiento, frecuencia natural amortiguada y la ecuación de posición, velocidad y aceleración. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿De qué manera obtenemos el coeficiente de amortiguamiento? ¿Cómo obtenemos el coeficiente de amortiguamiento? Porque claramente en un problema más simple les dan, ¿no? O sea, lo usual es que esos parámetros les den, ¿no? Les den el coeficiente de amortiguamiento o la razón de amortiguamiento. Y ustedes jueguen un poco con las ecuaciones y lleguen a los resultados. Pero en este caso, dentro del enunciado está la información que necesitan para obtener ese dato. ¿Dónde está la información? ¿Mm? Voy a hacer un dibujo. El problema lo que me dice es que el desplazamiento se reduce en un 25.5% luego de cada ciclo. Ok, entonces esto es algo como así, como que cada pico se reduce en un 25.5%. Esto no es muy preciso, pero como que se entiende qué es lo que ocurre, ¿no? Ya. Lo que el problema me dice es que si yo conozco estos dos, sé que hay una relación entre ellos, de una reducción del 25.5%. Eso es lo que me dice el problema. Que el desplazamiento, uy, ¿qué fue? Que el desplazamiento en 2 es igual a 1 menos 0.255 multiplicado por U1. Y no sé si alguien recuerda lo que les comenté la semana pasada, que era una buena idea que lean el Chopra, porque ahí hay bastante información que es de ayuda. No tienen que leer todo, no solo bárranlo, identifiquen qué es lo más importante. No creo que demoren más de 2 horas, la verdad, en hacer eso. Para aquellos que hayan revisado, no sé si han escuchado el término decremento logarítmico. La semana pasada les comenté algo de esto, creo. Que hay una manera en la cual podemos relacionar estos puntos. Bueno, no está muy bien hecha la gráfica, pero como que se pueden relacionar a través de una curva exponencial.
Y este parámetro, el decremento logarítmico, que es igual al logaritmo natural de el desplazamiento en un instante y dividido entre un desplazamiento i más 1, es igual a 2 por pi por la razón, este es un resultado experimental, ¿no? O sea, esto es matemática, hay matemática atrás nada más. Dividido entre la raíz de 1 menos la razón de amortiguamiento al cuadrado. Porque esta curva que se puede formar acá tiene que ver con el exponencial o algo así, si me acuerdo bien. Entonces uno puede llegar a esto. Y aquí ya podemos jugar con las ecuaciones, ¿no? Si yo sé esto, puedo calcular cuánto vale el decremento logarítmico. Logaritmo natural de u sub i, u sub 1 podría ser, dividido entre u sub 2, u sub i más 1, u sub 2, pero u sub 2 es esto. No sé cuánto vale u sub 1, pero no importa, ¿no? Entonces el decremento logarítmico sería el logaritmo natural de 1 sobre 1 menos 0.255. 29,43,7. Y esto es igual a... ¿Ok? Calculen, porfa, cuánto sale la razón de amortiguamiento en este problema. Yo también lo voy a calcular. Ajá, 0.0468. Entonces ya obtuve la razón de amortiguamiento. Con esto puedo calcular un montón de cosas, ¿no? Puedo calcular, por ejemplo, el coeficiente de amortiguamiento. ¿Cómo calculo el coeficiente de amortiguamiento? Ok, gracias, Roxana. ¿Cómo calculo el coeficiente de amortiguamiento a partir de la razón de amortiguamiento? En este caso es porque es esto entre el coeficiente de amortiguamiento crítico es igual a la razón de amortiguamiento, por lo tanto, vas a multiplicar. ¿Y el coeficiente de amortiguamiento cómo se calcula? Sí, la verdad es que yo no me suelo acordar de esa ecuación, yo me suelo acordar de esta 2 raíz de k por m, pero cada quien puede acordarse de la que sea, ¿no? Es exactamente igual. Es lo mismo, ¿no? 2 raíz de k por m es lo mismo que 2 más a frecuencia natural. Yo me acuerdo de esta, pueden usar la que quieran, ¿no?
Pero no tenemos masa. ¿Cómo obtenemos la masa de este problema? No, no es metrando. Porque el problema nos está dando cierta información bastante específica. En el primer párrafo nos dicen, la estructura completa 10 ciclos en un segundo. Ustedes me dijeron que era eso la frecuencia. 10. ¿Y qué puedo calcular a partir de esto? El periodo, ¿no? Y luego del periodo natural, la frecuencia natural. ¿Sí? Entonces, que es igual a 2pi sobre la frecuencia natural. Entonces, la frecuencia natural sale 20pi. Y yo sé que la frecuencia natural es la raíz de k por m. Y k me había salido... Voy a copiar todo esto abajo. Y la rigidez lateral era 4419. Entonces, ¿cuánto sale? Bueno, voy a escribir acá, ¿no? Es igual a la raíz de 4419.37, creo que era. Sí. ¿Cuánto sale la masa? 4419.37 entre 400 por pi cuadrado. Siempre usen 4 decimales en este tema, ¿sí? Porque como los números son tan grandes, puede haber bastantes diferencias. 1.1194, sí. Muy bien. También me piden la frecuencia amortiguada, que es igual a la frecuencia natural multiplicada por la raíz de 1 menos la razón de amortiguamiento al cuadrado. Ok. Entonces esto sale 20 por pi por la raíz de 1 menos 0.0468 al cuadrado. 62.7630. Entonces ya hemos calculado varios datos. Con esto podemos obtener la posición, ¿no? La ecuación de la posición. Para aquellos que no... voy a escribir la ecuación de la posición. Vayan confirmándome, porfa, si lo que escribo está bien. El exponencial de menos la fracción de amortiguamiento por la frecuencia natural por el tiempo, multiplicado por A
coseno de la frecuencia amortiguada por el tiempo, multiplicado por el tiempo, más b multiplicado por el seno. Listo. Ok, ¿y recuerda esa parte? ¿Recuerdan cómo calcular A y B? O sea, no les estoy preguntando las ecuaciones, sino como cuál era el procedimiento para calcular A y B. Era usando con la posición inicial y la velocidad inicial, ¿sí? Igualaba la posición inicial cuando el tiempo era cero y la velocidad inicial. Entonces, A, en este caso, es igual a la posición inicial y B. ¿Alguien recuerda cuánto era B? Estaba en las diapositivas de las semanas anteriores. Era velocidad inicial entre frecuencia natural. ¿Era eso? Esta respuesta cumple para sistemas libres sin amortiguamiento. Cuando uno incluye amortiguamiento, la ecuación es diferente. ¿Ok? Y eso cumple para lo que estamos haciendo ahorita y para lo que va a ocurrir la próxima semana y de acá a varias semanas también. ¿Ok? Siempre. Las constantes de un sistema sin amortiguamiento son diferentes a las constantes de un sistema libre con amortiguamiento, diferentes a cuando las constantes se calculan para un sistema forzado, siempre son diferentes. B se calcula con la velocidad inicial igual a cero. En realidad no importa A y B son igual, solo nombres de constantes, podría ser B y A, realmente eso no va a interferir en nada. Pero B es igual a la velocidad inicial menos la razón de amortiguamiento multiplicado por la frecuencia natural. Uy, se me fue el término. ¿Cómo era?
Por la posición inicial dividido entre la frecuencia amortiguada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que cambia en estos problemas. Si cambian las constantes, siempre, si es sistema subamortiguado, críticamente amortiguado, sobreamortiguado, forzado, con, sin amortiguamiento, siempre cambia. El problema me decía que la posición inicial, vamos a ver la tablita de acá, era 0.04 metros y la velocidad inicial 1.6 metros por segundo. Y este de acá es igual a 1.6 menos, la razón de amortiguamiento era esto, por 20 pi, multiplicado por la frecuencia amortiguada, que salió ok. ¿Cuánto sale B? Uy, algo está mal. 1.6 menos 0.0468 por 20 por pi por 0.04 sobre 62.7630. 0.02362. Ok. Muy bien. Entonces con esto ya podemos calcular, ¿no? ¿Cuánto sale la razón de amortiguamiento por 20 por pi? 2.9405. Usen 4 decimales acá, ¿vale? Por el coseno tengo un ratito que termino de escribir esta ecuación, más B multiplicado por y esta sería la ecuación de la posición. Pero el problema no termina acá, ¿no? Porque me piden la ecuación de la velocidad. ¿Cómo calculo la ecuación de la velocidad? Exactamente. ¿Cómo se deriva esto?
¿Cómo se llama ese procedimiento que se usaba para derivar este tipo de ecuaciones? ¿Cómo tengo que analizar esta ecuación para derivarla? ¿Alguien recuerda? De cálculo 1, creo. Creo, ¿no? Creo que era en cálculo 1 que hicieron esto. Derivación por partes, ¿se acuerdan cómo funcionaba? ¿Cuál era la derivada de A por B? ¿Alguien recuerda de esa parte? Era la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del exponencial? No cambia, ¿no? Solo baja este coeficiente. Derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Qué sería esto? Por, bueno, negativo, ¿no? Menos, esto viene por acá, ¿no? Muy bien. Más, listo. Voy a dejarlo ahí un rato. Calculen eso, por favor, verifiquen. O si alguien tiene alguna duda, me puede plantear. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer eso? Algunos podrían decir usando la ClassPad. Pero si es que ustedes usan la ClassPad, se va a notar en el examen. Porque la ClassPad te bota un resultado simplificado. Porque si se dan cuenta, esto lo puedo sumar con esto. Y esto lo puedo sumar con esto. Y la ClassPad va a unir todo. La ClassPad une todo. Entonces, si ustedes solo presentan una ecuación como resumida, se va a notar que lo han hecho con la calculadora, ¿no? Entonces, en ese escenario, si es que lo hacen con la ClassPad y de la nada solo hay una ecuación nada más para la velocidad, como si lo hubiesen derivado con la mente, ¿no? Como, ¿de dónde sale, no? Tienen que seguir este procedimiento, tienen que hacer la derivada. ¿Ok? Hay una persona que está diciendo que quiere revisar, ¿vale? Vamos a dar
Vamos a dar un momento. ¿Y alguien tiene alguna consulta en general sobre algo previo de lo que hemos hecho hace un rato? ¿Quisieran que retroceda y revisemos algo? Podemos parar aquí un momento, como para respirar. Si alguien quisiera revisar algo de lo que hicimos antes. ¿O todo bien? Vamos a dar hasta las 10. Vamos a dar 2 minutos más para que si alguien quiere verificar eso, porque está bien, ¿no? Que lo practiquen. Ahora lo que haremos será... bueno, vamos a seguir resolviendo ese problema. Vamos a hacer algo pequeño. Calcular la posición en cierto instante de tiempo. Y luego, si es que alguien tiene alguna pregunta de alguna PC o algo así, podemos verla o responder preguntas, porque ¿cuándo es la PC? ¿Qué días les toca? Que ya no hay dudas, genial. ¿Qué día les toca la PC? Los parciales son en la semana 8, ¿cierto? Ah, sí, creo que sí. ¿Qué día les toca su PC? El miércoles, ok, entonces tienen como tiempo. Tienen más o menos un buen tiempo para estudiar todavía. Ok, entonces podemos seguir. La que va a quedar para ustedes es la de la aceleración, ¿vale? Entonces, en el cálculo de la aceleración aparecen más términos, ¿no? Aparecerían 4. Porque la derivada de esto, de nuevo salen 2, ¿no? De acá salen 2 y de acá salen 2, entonces terminan siendo 4 términos. Entonces, tiene que notarse, ¿no? Ojalá no les pidan eso, pero por si acaso, no estaría mal. Aparte no es tanto, ¿no? 10 minutos haciendo este cálculo es mucho, ¿no? Sobrado. En cálculo 1 recuerdo que hacíamos cosas mucho más difíciles que esto, ¿no? Esto es facilísimo. Es una derivada simple realmente, ¿no? Tarea. Ok. Nos dicen posición, velocidad y aceleración en el segundo 0.2. Entonces, calculemos la posición en el instante 0.2. Entonces, en este caso, lo que yo prefiero hacer es analizar como por partes. Uy, ¿qué fue? Entonces, primero analizo este término. Exponencial de menos 2.9405. Uy. Por 0.2 sale 0.55538 multiplicado por, calculen conmigo porfa, recuerden que tiene que ser en radianes ahora, ¿no? 0.04 por el coseno de 62.7630 por 0.2. Me sale... Uy, error. ¿Qué está mal? Sale 0.039670. ¿Está bien? Y todo saldría esto. ¿Está bien?
confirmen eso, por favor. Y luego necesito la velocidad. ¿Qué sería eso por esto? Más 0.55538 por... Bueno, hay que operar esta otra, ¿no? Sale 1. Esto es igual a 0.77767 metros por segundo. Ahora voy a parar acá un momento. Si alguien quiere verificar esto, ¿no? Sería bueno que verifiquen como para evitar errores después, mensajes, que digan que me equivoqué al multiplicar algo. Así que mejor verificar. Voy a darles un rato, claro. Hay personas que todavía piden un ratito, así que vamos a esperar un momento. Y si alguien tiene algún ejercicio de una PC que quiere revisar, ¿no? Pásemelo y lo podemos ver. Recuerden que podemos usar el tiempo de la clase para responder preguntas. Esa es la idea, ¿no? Que ustedes pueden absolver las dudas que tengan de PCs pasadas. Ok, todo bien. Muy bien, entonces ya tenemos desplazamiento, velocidad. ¿Qué más nos pide el problema? Bueno, graficar eso queda para ustedes, la aceleración queda para ustedes. En función de la... Ok, ¿cuántos ciclos? ¿Cómo haríamos para calcular la cortante basal en cierto segundo? ¿Cómo calculamos?
¿Cómo se calcularía la cortante basal en cierto instante de tiempo? ¿Mm? Lo hicimos la semana pasada. ¿Cómo hicimos la semana pasada? KL por amplitud, ¿cierto? Pero eso era el desplazamiento máximo. ¿Hay alguna diferencia si les piden la cortante basal en otro instante de tiempo? Porque no sabemos en qué momento nos dan o sea, no sabemos en qué momento ocurre la cortante basal máxima. Entonces, esa ecuación de amplitud no cumple. Además, esa ecuación de amplitud que vimos la semana pasada era solo para sistemas libremente, o sea, sin amortiguamiento y libres. ¿Cambia la ecuación? ¿Sigue siendo KL por desplazamiento? ¿Hay alguna diferencia? O sea, es desplazamiento por rigidez, ¿no? No importa si es la amplitud máxima, no importa si es negativa, sigue siendo lo mismo. Es rigidez por desplazamiento. Al menos lo que estamos haciendo últimamente, ¿no? Ya en casos más complejos, la situación cambia un poco. Ah, era X, ¿no? Entonces esto sale. ¿Cuánto era la rigidez lateral? 4419.37 por 97.089. Ok, muy bien. Entonces así se calcula la rigidez lateral. Es algo bastante simple. Pero lo que es más complicado es cómo hacemos, por ejemplo, ¿no? Planteando cosas extra, cómo haríamos para calcular el desplazamiento, la cortante máxima? ¿Cómo harían para calcular la cortante máxima que experimente ese sistema? ¿Cómo harían? O sea, porque sabemos que la gráfica es algo así, ¿no? Ya tenemos la ecuación de la posición, tenemos la ecuación de la velocidad, pero me parece que no conocemos cuál es la ecuación de la amplitud máxima. ¿Cómo harían ustedes para obtener este valor, este punto?
¿Cómo harían eso? ¿Cómo se calculan los puntos máximos a partir de una función? ¿Recuerdan de cálculo uno? ¿Cómo harían para obtener ese punto máximo? Hay que prepararnos para lo peor que nos puedan preguntar en el APC, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo harían para calcular la corriente basal máxima? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque ya tenemos todo, ¿no? Ya tenemos la ecuación de la posición, tenemos la ecuación de la velocidad, podríamos obtener la de la aceleración, pero no es necesario. Y surgen otras preguntas, ¿no? Podrían decirme graficar diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flector para el instante 0.2. ¿Cómo harían para plantear el diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flector sabiendo que el desplazamiento de la estructura es 0.021969 metros? Mientras va pensando, yo voy a entrar a la intranet un ratito a poner su asistencia y yo marcaré la mía. Yo marco la asistencia. Ahora sí. ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo plantear el diagrama de fuerza cortante y de momento flector? O sea, todas las preguntas que pueden surgir a partir de este momento, realmente en sismo, lo que han aprendido en la clase teórica, termina acá, ¿no? Es esto, como esto de acá, ¿no? Todo esto de acá, hasta acá. ¿Y cómo calcular estas ecuaciones, quizás, ¿no? Pero todo el resto es análisis estructural 2. Todo el resto es análisis estructural 2. Si ya conocen cuál es el desplazamiento que soporta la estructura y sabemos que hemos planteado la hipótesis de elementos infinitamente rígidos axialmente, ¿cierto?
Eso quiere decir que toda la estructura se desplaza de la misma forma, ¿no? Toda la estructura se desplaza hacia la derecha. Y bueno, gira de diferentes maneras. Esta sería así. Esta sería algo como, en realidad como... uy, no. ¿Ven? Oh, sin querer apreté clic derecho. No sé por qué cuando aprieto clic derecho se raya. Entonces, si todos los elementos se desplazan lo mismo, yo puedo utilizar la misma ecuación, solo que con la rigidez lateral para cada elemento, ¿no? Entonces, la rigidez lateral de la columna 1 multiplicada por el desplazamiento de la columna 1 me da la fuerza cortante de la columna 1. Y así para cada uno, ¿no? Desplazamiento de columna 1 por fuerza, por rigidez lateral de columna 1 me da la cortante que resiste esa columna. Desplazamiento de columna 2, que es lo mismo, por rigidez lateral de la columna 2 me da la fuerza cortante que resiste esa columna. Y así para todos. Y yo obtuve el diagrama de fuerza cortante. Realmente no es... La parte de análisis estructural es mucho más fácil de lo que ustedes hicieron en análisis 2, en realidad. Esto es algo como súper intuitivo. Así que yo creo que les... Disculpen, no sé por qué no me deja borrar. Ahora voy a cerrar OneNote y voy a volverlo a abrir, ¿ok? Denme un ratito. No sé por qué no me deja borrar. De un momento que está cargando ya. Ok. Uy, no se ve. ¿Se ve? No, no. A ver, denme un ratito. Ya, se ve ahora sí. Entonces, bueno, así puedo obtener, bueno, 3,6 sobre L al cubo multiplicado por el desplazamiento me dará la fuerza que resiste esta columna, luego la fuerza que resiste esta, la fuerza que resiste esta y la fuerza que resiste esto. ¿Vale? El procedimiento yo creo que es bastante directo. No sé si alguien tiene alguna consulta. O sea, en general, ¿todo bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quisiera mostrarme algún ejercicio que vio por ahí en una PC? Voy a agregar otra pregunta más, otra opción más. Ok, ¿creen que surgirán dudas mientras estudien o tienen todo claro? Probablemente surjan dudas mientras estudien. Recuerden que me pueden escribir a mi correo, ¿no? Ahí me parece un par de personas de este salón que me han escrito durante la semana y ya saben que respondo, ¿no? Así que si tienen... Alguien dice que tiene dudas. ¿Cuál es la duda? Disculpa, Aprovechen ahorita para preguntar. ¿le puedo mostrar un problema? Claro. A ver, déjame, Carlos. Ya puedes compartir. Profesor, con respecto a esta pregunta, para la rigidez lateral de lo que es el muro, me dice que es muro de albañilería. La altura que le va a considerar a ese muro es la altura que me dan acá en el problema, que viene a ser 330, o tengo que descontarle lo que es la losa. En ese caso yo le preguntaría al profesor, porque no está claro. O sea, te dicen altura del piso, pero eso es la altura al segundo piso, es la altura a la base de la viga, es la altura al eje. Entonces yo en ese caso le preguntaría al profesor.
Y si no me respondiera o me dijera que yo debería saber, porque puede pasar, ¿no? Eh, asumiría algo, ¿no? Asumo que esa altura es la altura del eje, pero me parece que no está muy bien precisado. Ya lo sé, ok, gracias. No. Muy bien, entonces la encuesta me parece que esa era la única duda que había. Ok, bueno. Entonces tienen mi correo. Si tienen alguna consulta durante la semana, me escriben. Espero que tengan un buen fin de semana. Pues nos vemos el próximo sábado. Que los vaya muy bien. Chao, chao. Nos vemos.